Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta nueva actividad de Tribuna Ciudadana, que es concretamente la número 1245. La actividad se enmarca dentro de las actividades paralelas del Premio Tigre Juan. En este caso es el ciclo de conferencias La huella del tigre. Y quiero también agradecerles primero su asistencia y agradecer también al Club Prensa Asturiana, pues, que nos acoge, como siempre, con tanto afecto. Tengo que decirles que me he sentado muchas veces en esta mesa, pero créanme que hoy siento que es un día un poco especial, porque estoy rodeado de futuro, de talento y también de generosidad. Me acompañan tres personas que en nuestra asociación ya consideramos parte de la misma, parte de nuestra familia, y ellos fueron los tres primeros ganadores de una de nuestras criaturas, del certamen joven de relatos cortos, Tigre Juan, que también está dentro de estas actividades que hacemos paralelas al premio. Este año el premio ya está en su quinta edición y además hoy aprovechamos la ocasión también para presentar los dos volúmenes últimos, la tercera y la cuarta edición, que en su momento no se pudo presentar la tercera por el tema de la pandemia, y que en este caso pues presentamos los dos al mismo tiempo. Es una edición donde aparecen los mejores relatos de cada una de estas ediciones, de la edición del año 2019 y de la edición del año 2020, y en la del año 2019 está precisamente el relato ganador de nuestra invitada hoy especial, Irene Reyes Noguerol, y también hay un relato de María Bella, que fue en el caso accesi de este tercer certamen. Ya he dicho algunos nombres. Son a mi lado Diego Garot, que es el ganador de la segunda edición, con Perderse en Torino. Luego está en el centro nuestra invitada de hoy, diríamos especial, que es Irene Reyes Noguerol, sevillana, a la que le doy la bienvenida a Tribuna Ciudadana, al Premio Tigre Juan, a Oviedo, aunque ya conocía a Oviedo. Y al fondo está María Bella, que es la primera ganadora del premio Tigre Juan, que, si no recuerdo mal, fue con La playa que no verás. Fue el primer año, el año 2017, creo que fue. María y a Diego, pues solamente puedo decirles que gracias por la generosidad que han tenido por estar aquí, por apoyarnos, por colaborar en esta tarde. Hace ahora 2 años que hubo un momento en el que descubrimos pues, a una escritora que creemos que va a tener una trayectoria muy larga, porque el jurado de aquella edición pues, leyó un relato titulado Mentirosa, y fue un relato que nos conmovió a todos los que formamos parte de aquel jurado del tercer certamen. Fue un descubrimiento, y luego cuando abrimos ya la plica para saber a quién correspondía a una joven sevillana, Irene Reyes Noguerol. Cuando le comuniqué que era la ganadora de aquella edición, noté a través del hilo telefónico una gran alegría, y era una alegría que yo también compartía, porque siempre es bueno dar buenas noticias. En este caso era una buena noticia el que había ganado este premio, y también porque estábamos convencidos, todos los que formamos parte del jurado, de que habíamos acertado y descubierto pues, a un nuevo talento literario, como se está demostrando conforme va pasando el tiempo estos 2 últimos años. Había, como se dice ahora, pues buenas vibraciones, y esas buenas vibraciones pues, han hecho que hayamos mantenido un cierto contacto en estos 2 años, un contacto que incluso tuve yo la oportunidad pues, de presentarla a Asturias a través de la radio, en una entrevista que hicimos, y con la cual todo el mundo me decía, ¿quién es esa sevillana que se expresa también a través de las ondas? Circunstancias personales impidieron en su momento que estuviera en nuestra ciudad para recoger el premio, pero nos dejó un vídeo de agradecimiento que también conmovió a todo el mundo. Me acuerdo, Salón de Té del Teatro Campo Amor, ponemos el vídeo y la gente también se quedó entusiasmada viendo la alegría que transmitías en el agradecimiento por el premio. Como en su momento no pudimos hacer entrega del mismo, pues lo vamos a hacer hoy y a cumplir con aquello que tenemos que haber hecho hace 2 años, y nunca es tarde si la dicha es buena. Por lo tanto, el presidente de Tribuna, Pedro Sánchez Lazo, va a hacerte entrega de aquel premio de la
Bueno, yo solo, como dirían en tu tierra, que es la mía, ole, ole y ole. Como han visto, de sevillano a sevillana. Bueno, pues otra vez enhorabuena. Espero que te guste. Desde luego. El motivo es una ilustración que nos hizo un diseñador muy conocido aquí, Ricardo Villoria, y en fin, yo creo que representa muy bien lo que es el premio. Bueno, antes de empezar la intervención de Irene, voy a citar simplemente unos pequeños datos biográficos suyos. Irene Reyes Noguerol nació en Sevilla, en este caso podemos decir el año, porque es muy joven, nació en el año 1997. Es graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla y profesora de Lengua y Literatura en el Instituto de Enseñanza Secundaria Arrabal de Carmona, Sevilla, donde, además, precisamente su madre también dio clases, su madre Ana, que está aquí presente, y que además tuvo el reconocimiento de que tiene la biblioteca del centro, lleva el nombre de Ana Noguerol. Es una de las narradoras más prometedoras hoy en día de nuestro país. Sus relatos nos presentan un universo lleno de alegorías y vestigios de mitología grecolatina, con el que da vida a una prosa bastante cercana a la plástica poética. Ha sido ganadora de 4 premios académicos y 57 literarios, entre ellos un taller de escritura creativa por la Universidad Camilo José Cela de Madrid y, por citar otro, pues el nuestro, el tercer certamen joven de relatos cortos Tigre Juan. Recientemente ha sido seleccionada por la prestigiosa revista Granta como una de las 25 mejores narradoras jóvenes en español en el mundo. Tengo que decir que solamente hay en esa lista 6 autores españoles. Es coautora en 14 antologías literarias y autora de 2 libros. Caleidoscopios, del año 2016, publicado a la temprana edad de 18 años, y De Homero y otros dioses, que es del año 2018. Y nada más, Irene, le habíamos puesto un título a tu charla, que era Cuentacuentos, tradición y modernidad. Hemos visto por ahí otro título, pero ese es el título que tú habías puesto, libertad para hablar lo que tú creas De oportuno. verdad es un auténtico placer estar hoy aquí con vosotros. Vamos, nosotros acabamos de conocernos justo hoy en persona, pero creo que ya puedo decir que eres una de las personas más generosas que yo he conocido. Me ha encantado mantener esta relación a distancia durante estos 2 años, mantener el contacto con vosotros. Así que de verdad, muchísimas gracias porque sois encantadores y es un auténtico placer, un gusto y un honor estar hoy aquí con vosotros. Así que muchísimas gracias también a la Asociación Tribuna Ciudadana, al club que nos ha cedido el espacio y, por supuesto, a todas las personas que estáis hoy aquí acompañándonos, que es la suerte más grande del mundo. Bueno, efectivamente, como comentabas antes, esta charla ha tenido varios títulos y no va a tener un guión tampoco muy concreto, muy específico. Al final, para terminar de enlazar lo que es el tema de los cuentacuentos, la tradición y la modernidad, me gustaría leer, si puede ser, algún parrafito, el inicio por lo menos del texto, para dar una idea aproximada de cuál es la importancia para mí de esto que es el arte de contar cuentos, porque para mí es verdaderamente un arte, un oficio artesano que lleva existiendo desde el principio de los tiempos. Me parece a mí que gracias a Dios continuamos hoy y espero que continuemos durante muchos años. Pues para empezar, simplemente me gustaría comenzar hablando de la importancia que encuentro en el mito, esa narración oral que aparece desde el origen de los tiempos. Yo hablo normalmente de Grecia, de Roma, es lo que tiene más presencia en mi libro, porque ahora contaré una historia personal que para mí ha tenido un impacto fundamental, un impacto esencial, y es por eso que hoy he llegado a escribir un libro como De Homero y otros dioses, que por suerte ahora está empezando a despegar un poquito más, lo que siempre es una alegría para un autor, ¿no? El hecho de que se vaya acercando poco a poco la gente y de que alguien te diga, oye, pues me gusta tu libro, es siempre una alegría inmensa y yo creo que es el reconocimiento más importante que podemos tener y de verdad se siente increíble.
Así que los mitos, como decía, yo me centro normalmente en Grecia y Roma, pero creo que son algo que existe desde mucho antes, ¿no? Creo que incluso me gusta mucho cuando pienso en esta imagen de tantísimas generaciones, incluso probablemente desde que no tenemos datos, por supuesto, generaciones antiquísimas, milenarias, reunidas alrededor del fuego, contando historias y sintiéndose fascinados por esos relatos, esas narraciones que intentaban explicar el mundo, los fenómenos naturales, a los seres humanos de la época. Creo que eso es algo que nos sigue identificando exactamente igual hace miles de años con nuestro día a día y es algo precioso, ¿no? Que siga manteniéndose esta pasión por la literatura, esta curiosidad que hoy intento transmitir yo a los niños, a los alumnos que tengo, porque ya soy profesora, como ha comentado Javier, de secundaria, y de eso hablaré un poquito más adelante. Decía que la imagen de tantas generaciones, de tantos pueblos, tantas tribus, incluso agrupadas en torno al fuego, escuchando al aedo, al juglar, a quien fuera, contando esas historias, me parecía fascinante. Me parece que es necesario reivindicar el papel de la oralidad, especialmente en la literatura de hoy, ¿no? Siempre nos centramos mucho en lo que es el papel, la importancia del texto escrito, de la formalidad, del texto tradicionalmente, a una manera más clásica, considerado bien hecho. Pero creo que es esencial resaltar el papel que han tenido todas estas generaciones, tantísimas personas anónimas que no han quedado en la historia, cuyos nombres hoy no conocemos, pero que son quienes al fin y al cabo hoy hacen que nosotros podamos disfrutar de todos estos cuentos. No estamos hablando ya solo de Homero, que para mí es el padre de nuestra literatura, al fin y al cabo, y que, como se sabe, no somos conscientes, no tenemos claro todavía si existió o no, ¿no? También me parece curioso, me parece que hay belleza en el hecho de que un ente de ficción puede haber dado lugar a tantísimas historias y tantísimas recreaciones durante todos estos siglos. Pero me interesan también todas estas personas, personajes, como los queramos llamar, que no han pasado a los libros, de los que no tenemos constancia, pero que son quienes al fin y al cabo han ido construyendo poco a poco, de generación en generación, gracias a la oralidad, gracias a ese paso de padres a hijos, a nietos, toda esta tradición que es al fin y al cabo en la que se sustenta nuestro mundo de hoy. Así que estamos hablando de un ambiente absolutamente familiar. Para mí la familia, siempre lo digo, es lo más importante del mundo. Y en este sentido, la oralidad también me ha influido mucho a mí a la hora de escribir, ¿no? A la hora de haberme llegado a convertir en autora, que es en parte lo que soy yo, y aparte de dedicarme a la docencia. Decía que estos mitos tienen una reescritura importantísima, ¿no? Tenemos los ejemplos siglo XVII de Perrault, siglo XIX, de los hermanos Grimm, distintos tipos de reescrituras, de reinterpretaciones acorde con la cultura de los tiempos. Actualmente podemos mencionar también a mujeres brillantísimas que están llevando a cabo una nueva adaptación de esos mitos, ya sean clásicos, ya sean precolombinos, ya sean de cualquier tipo de cultura de las que hoy nos han llegado. Como decía, son autoras brillantes. Podríamos mencionar, por ejemplo, a Luisa Valenzuela, a Ana María Schua. Son autoras espléndidas que hoy están continuando con esta especie de adaptación o de recreación de la tradición oral que deberíamos, yo creo que, reivindicar mucho más de lo que lo hacemos normalmente. Para mí, como les comentaba, en el aspecto de la educación, en la docencia, en la enseñanza, los mitos son también una parte muy importante, porque ahora me encuentro yo con alumnos a lo mejor de segundo de ESO, que son todavía pequeñitos, de cuarto, de primero de bachillerato, que son los que tengo este año, y claro, les resulta complicado entender que hay un acceso bastante más sencillo, más ameno, más amable a la literatura que el de los libros de texto, que es a lo que están acostumbrados, que les resulta muchísimo más árido, y es comprensible también en parte por la edad y porque, bueno, evidentemente encontrarse un libro como se encuentran de 300 páginas teniendo 10 asignaturas es normal que sientan al principio un poco de rechazo. Pero yo siempre trato de reflexionar con ellos, ¿no? De hacerles ver que la literatura es algo que nos toca de cerca, que todos estos mitos, todas estas narraciones, que incluso ellos mismos han escuchado desde chicos, y es una manera muy sencilla y muy amable de conectar con ellos, demostrándoles
que ellos mismos han sido partícipes, continúan siendo testigos y transmisores de toda esta tradición que que comienza hace miles de años, pero que continúa hoy y que gracias a ellos, que también son una parte importante de todo este mecanismo, de todo este proceso de adaptación y recreación, gracias a ellos, como decía, también es una tradición oral que va a continuar. Entonces yo siempre intento traerles cuentos, por ejemplo, más actuales, donde ellos puedan llegar a ver que la literatura no es algo que terminó, como piensan muchos, en el siglo XV, que eso piensan muchos alumnos míos, y se acabó, y es algo totalmente ajeno a sus vidas, sino que todavía continúa existiendo la importancia del cuentacuentos, y a mí me parece algo verdaderamente fascinante cuando una les trae una historia a clase y va una con toda su ilusión, por supuesto, y de repente ve que después de haber estado dando sintaxis, dando morfología, que es algo que yo sé que les cuesta y les aburre profundamente, llega una con un cuento, con un relato, y ellos lo empiezan a leer y van entrando poco a poco en esa magia que tienen las narraciones orales. Es algo verdaderamente maravilloso, ya sea porque ellos lo van leyendo poco a poco, en voz alta, y uno empieza a ver cómo se van encendiendo sus ojos con esa pasión, con esa curiosidad, con ese interés que tenían las personas de hace miles de años y continúa siendo exactamente el mismo. Así que verdaderamente es increíble y un placer poder participar en una profesión que me permite llevar a cabo todo este proceso tan espléndido. Y, por supuesto, muchas veces a mí también me gusta contarles los mitos, ¿no? Yo cuento siempre que para mí la mitología grecolatina es importantísima y en esto también influye mucho el papel de los cuentacuentos y de las narraciones orales, porque desde que éramos pequeños, a mi hermano y yo, mi madre nos contaba los cuentos tradicionales que todos conocemos, Caperucita Roja, La Cenicienta, pero entre esos cuentos iban entremetidos también los mitos griegos. Así que mi hermano y yo, también podría incluir aquí prácticamente a todos mis amigos, a los vecinos del barrio, lo que hacíamos era jugar a que éramos los personajes de esos cuentos, ¿no? Que eso es algo que hoy también hago con mi primo pequeño que está aquí, que es Marco, que siempre viene a todas mis cosas y yo se lo agradezco muchísimo porque además se porta genial. Y hoy nosotros seguimos jugando y yo veo que él tiene esa curiosidad, esas ganas de aprender que de verdad que son una auténtica alegría y da gusto ver cómo las nuevas generaciones también sienten esta pasión y este gusto por continuar con esta tradición oral, ¿no? Nosotros entonces desde pequeños jugábamos a que éramos Ulises, Penélope, Aquiles, todas aquellas historias que nos maravillaban y que no nos podíamos quitar de la cabeza, ¿no? Y nosotros hoy continuamos jugando a eso, jugamos a que somos Ulises, a que estamos en los barcos, él lo sabe, vamos muchas veces al parque y esos son nuestros juegos de rol que además a él siempre se le dan genial, porque eso es así. Él siempre es el capitán del barco y él siempre gana, como tiene que ser. Así que es una auténtica maravilla, un gusto y un placer ver cómo todos estos cuentos, ya sean cuentos de hadas, ya sean mitos, van recreándose, van cobrando nuevas formas gracias a la mirada de distintas personas, ¿no? Me parece espectacular cómo según la perspectiva de cada uno, ya sea uno un adulto, un anciano, un niño, cada mito, cada cuento de hadas que hemos escuchado desde pequeño e incluso con cada nueva lectura, dependiendo de las etapas de nuestra vida, como decía, cada uno de estos cuentos puede ir tomando una nueva forma, puede ir adquiriendo nuevos rasgos, podemos ir encontrando nuevas cosas que quizás antes no le veíamos, detalles de lo que no nos habíamos percatado, ¿no? Ciertos, a lo mejor, matices de lo que no nos habíamos dado cuenta. Así que yo creo que en eso consiste el placer de la lectura, por lo menos para mí es así. También, por supuesto, el placer de la escritura, ¿no? De continuar siendo una cuentacuentos más. En mi familia, además, hay una tradición muy fuerte, sobre todo de cuentacuentos femeninas. Mi madre todavía me cuenta los cuentos de mi bisabuela, mi abuela los contaba, ella me los cuenta, ahora yo se los cuento también a mi primo, y si Dios quiere algún día se los contaré a mis hijos y a mis nietos. Así que de verdad que es un auténtico gusto poder formar parte de este proceso que a mí la verdad es que me da alegría de vivir, ¿no? El hecho de ver a estas personitas que todavía son tan pequeñas disfrutando de la literatura y dándose cuenta de que no todo es árido, de que no todo es académico, ¿no? Sino que hay gusto, hay placer, hay pasión en el hecho de contar una historia y de recibirla.
Así que ya simplemente, para no extenderme demasiado, me gustaría terminar leyendo por lo menos el principio del texto que presenté para el certamen joven Tigre Juan y que he tenido la suerte de ser reconocido. Se titula Mentirosa y es un relato en que también se mezclan los planos de la realidad y la ficción, que siempre me ha parecido algo muy curioso y que también me parece que está bastante ligado a todo esto de los cuentacuentos, ¿no? A lo que pueden ser los entes de ficción, los entes de la realidad. Entonces, resumiendo mucho, es la historia de una chica que tiene esta costumbre de ser bastante embustera, de inventarse ciertas cosas que a su madre no la convencen y de repente llega un día a casa, o ella imagina que llega un día a casa contando que le ha sucedido un episodio terrible de abuso a menores. Entonces, simplemente voy a leer un poquito del texto para terminar ya y de nuevo volver a agradecerle a todos su presencia, su atención y su buena disposición, como siempre. Como decía, se titula Mentirosa y comienza así. ¿Te creerá mamá? Cuando lo cuentes todo, ¿te creerá? Mentirosa, dice siempre. ¿Qué niña tan mentirosa? ¿Cómo inventas? ¡Qué vergüenza! Dice mirándote a los ojos muy cerquita. Le puedes ver los lunares y las arrugas que se esfuerza por disimular con tantas cremas. ¡Qué cara más dura tiene! Dice con la nariz encogida, más decepcionada que iracunda. Mamá con el pecho cargado de pesar y de recelo porque la hija le salió cuentista. ¿Qué se le va a hacer? Narradora de ficciones, poeta de profesión sin saberlo, mentirosa con todas las letras pronunciadas como una patada, como un golpe, como un aullido. Y cuando le hables de sus manos, ¿te creerá cuando le expliques el olor? La oscuridad solo rota por el miedo como un graznido en la garganta, una única fractura temblorosa en medio de lo negro. La voz acongojada tras las muelas que mastican angustia, hacen papilla con el terror que no te deja respirar en ese cuarto tan estrecho, todo paredes y penumbra. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás si vas camino del colegio? Si no tendrías que haber cogido aquel atajo. Si deberías estar en clase recitando la lección que por una vez te habías aprendido, la B y la V. Mamá no podría castigarte al llegar a casa porque te lo sabías todo, con B los verbos terminados en vir, excepto hervir, servir, vivir y todo lo demás. No podría regañarte ni decirte embustera porque lo habías memorizado todo solo para contentarla, para recibir el premio de su aprobación, para sentir su orgullo, para no escucharla de nuevo llamándote aquello. Mentirosa. También él te llama ahora, pero otras cosas, de otra manera. Sus palabras peores que todas las de mamá juntas. A veces no consigues descifrarlas. Sabes que mamá te las tiene prohibidas porque no son decentes. Son palabras duras, de mayores y de maleducados. ¿Eres una maleducada? Pues entonces no las repitas. A veces no le terminan de salir de la boca. Se le quedan suspendidas entre los labios. Flotan sin ayuda cuando quiere asustarte, cuando abre la puerta y te lleva al otro lado sin dejarte ver. No digas nada o cállate o te tapa los ojos con una mano y todo sigue siendo oscuro y los dedos le huelen mal, sus manos, a tabaco, a sudor, a humedad, a rancio. Apesta, pero aún así lo prefieres al olor del cuarto, que hiede como el barco fantasma de tus cuentos. ¿Hay algo podrido allí dentro o son los orines que te resbalan pierna abajo? No, mamá te reñiría porque ya tienes una edad como para seguir mojándote los pantalones. Pero mamá no sabe. Mamá no sabe. ¿Te creerá? Ha sido un placer y un honor estar hoy aquí con todos ustedes. Gracias otra vez a Tribuna Ciudadana, al club que nos ha cedido el espacio y, por supuesto, a todos ustedes por habernos acompañado hoy en una tarde tan especial. Pues gracias a ti y como he podido comprobar, pues la pasión con la que habla y con la que se expresa es la misma que luego pone en lo que escribe y la verdad es que en fin, que nos conmueve todo lo que dices. Y ahora pues yo le voy a ceder la palabra a María, a Diego, que son otros dos talentos, que son, además, en este caso son dos asturianos, que también están siguiendo un proceso de subiendo cada vez un escalón más y dedicados a muchísimas cosas, porque Diego pues hace también cine, también es docente. María hace de todo, toca el piano, pinta, escribe. Pueden verla en los canales de YouTube también cuando ella hace sus
sus trabajos ahí también y explica todo lo que, en fin, incluso enseña a cómo escribir y cómo dedicarse a este mundo. Y, en fin, yo creo que la verdad es que me siento muy satisfecho de estar aquí al lado de ellos, porque yo creo que un día me acordaré viendo esa fotografía cuando ya sea muy viejecito. Bueno, ya lo soy, pero bueno, cuando sea más viejecito y me encuentre con ellos, diga, allí estuvieron. Pues nada, María, si quieres tú empezar. Sí, bueno, yo quería comentar que yo a Irene he tenido el placer de conocerla hoy mismo y he sabido de ella gracias al Tigre Juan. Hasta ahora solamente he podido leer el relato de Mentirosa, aunque ya le he estado echando un vistazo a Deber y otros dioses, me parece muy interesante. Y cuando leí Mentirosa, bueno, supongo que lo han visto, pero es más llamativo cuando se ve por escrito la manera en la que está narrado, porque no parece seguir las típicas normas, las típicas estructuras que sigue un texto escrito. Y fue algo que me desconcertó en las primeras líneas, pero a medida que iba avanzando, me absorbió por completo. Da la sensación de que estás leyendo directamente los pensamientos de una persona. Es como si la estuvieras escuchando hablar, como si estuvieras escuchando hablar a su voz interna, pero dentro de tu cabeza. Y no puedes parar, y se mezcla lo que está ocurriendo con lo que está recordando, con lo que está sintiendo, con lo que imagina, con lo que teme, y acabas totalmente dentro de la historia sintiendo todo lo que siente el personaje. Y me ha parecido un estilo de narración fascinante, muy original, que he visto muy pocas veces, y sobre todo muy pocas veces con tanto éxito. Y ahora encima, leyéndotelo, escuchándote cómo lo lees, ha sido incluso más efectivo, ha sido absolutamente maravilloso. Y quería decir que después de haberte escuchado comentar que para ti es tan importante la tradición del mito, de contar cuentos, que entiendo un poco mejor por qué elegiste ese tipo de narración. No sé si es el tipo de narración que sueles usar o si es una particularidad de este relato, pero me parece muy interesante. Creo que refleja perfectamente lo que es el contacuentos, pero llevado al texto escrito. Y simplemente darte la enhorabuena porque me parece un relato verdaderamente fantástico. Nada, muchísimas gracias por tu amabilidad, de verdad. Sois aquí todos generosísimos, uno no merece tantos halagos, así que nada, muchísimas gracias. Sí, como comentabas, es verdad que tiendo a hacer este tipo de narraciones. Realmente no sé si podría llamarlos narraciones, ¿no? Es un conflicto que tengo, siempre un conflicto editorial, pero también un conflicto personal, que no me siento precisamente cómoda, ahora mismo por lo menos, haciendo lo que es narración pura. Me gusta muchísimo leerla, disfruto enormemente leyendo novelas, leyendo cuentos que son puramente narrativos, ¿no? A la manera que consideramos más tradicional en esta división de los géneros. Pero a mí me resulta más complicado, como has dicho, ceñirme a los límites de un género concreto, ¿no? Es verdad que me siento, que siento más natural para mi estilo el ir experimentando con lo híbrido, ¿no? Como habías comentado, es verdad que aparecen ahí los pensamientos de la niña, sus recuerdos. Y, por ejemplo, en De Homero y otros dioses, la verdad es que son 20 textos, porque no hay otra, no sé si hay otra manera de llamarlo, es una palabra un poco terrible, pero bueno, textos en las que intento mezclar siempre a la narrativa con la lírica y esta especie de monólogo dramático que intento hacer de vez en cuando. Así que nada, me alegro de que te haya gustado, me alegro muchísimo y es un placer hablar también contigo hoy, haberte conocido. Bueno, hola a todos y gracias también por haber venido. También tuve el placer de conocer a Irene hoy. A María ya la había conocido, ya nos conocíamos desde hace muchos años, y también es agradecer a Tribuna Ciudadana, bueno, la oportunidad porque incluso el reencuentro con María fue gracias a Tribuna Ciudadana, ¿no? Ya que ella y yo compartíamos un taller de escritura, que nos juntábamos ahí una serie de personas de perfiles totalmente diferentes, tanto de edad como de todo tipo, ¿no? A nivel, bueno, pues a lo que se dedicaba cada uno. Y bueno, voy a enlazar un poco por ahí el tema de la oralidad, porque hoy conversaba con María antes de venir, porque estábamos un poco bueno, impacientes por conocerte también y por esta charla. Y los dos comentamos un poco el relato, ¿no? Y bueno, a mí me llamó la atención sobre todo, bueno, esa prosa con ese toque poético y sí que sin tener muchos datos previos, porque sí que es lo único que he podido leer hasta ahora de ti, que sin duda leeré
leeré más, pues sí tenía ese toque de oralidad en algún momento, ¿no? De transmisión de un mensaje a nivel oral y esa fuerza. Y además a mí me resonó esa palabra que no sé si estaba al final del primer párrafo o por ahí, de aullido, ¿no? Y me llevaba al aullido de Allen Ginsberg, de ese gran poeta también, que es un poema, es el aullido, súper oral y súper casi como una canción, ¿no? Y en los mitos, no estoy tan versado como tú, pero bueno, me llama la atención esa conexión que veía, sobre todo en ese último libro de Homero y otros dioses, como que traías esos mitos clásicos a la actualidad, ¿no? Y a personajes bueno, contemporáneos, y eso es lo que yo entendí, ¿no? Y bueno, pensando un poco en el cine también, como decía Javier, que me interesa mucho, y ahora mismo tal vez estoy más centrado en el cine que en la literatura, aunque nunca la abandono, y espero que ella tampoco me abandone a mí. Pues hay muchos directores incluso que esos mitos los traen a lo contemporáneo, ¿no? Y estoy pensando en películas recientes como El Faro, y se ve ahí Prometeo, películas, todo el cine, casi todo el cine de este director precisamente griego, Yorgos Lántimos, El sacrificio del ciervo sagrado, etc. Y bueno, pues tengo muchas ganas de acercarme a de Homero y otros dioses. Y no sé, por preguntarte, sí quería saber un poco de esos personajes, bueno, en primer lugar, tanto los mitos que tratas en ese libro como esos personajes con los que has enlazado esos mitos. Qué gusto hablar así con vosotros y además con gente tan versada como comentabas tú antes, pero en este caso referido a vosotros, por supuesto. Yo siempre comento que me parece interesantísima esta relación que tiene la literatura con el resto de las artes, ¿no? Comentabas tú, por ejemplo, también el cine, pero podemos llevarlo también a la música, a la danza, a la escultura, a la pintura. Yo creo que existe un nexo muy fuerte entre todas las disciplinas estéticas que siempre es importante resaltar. Y en efecto, como comentabas antes, de Homero y otros dioses lo que pretende es hacer una actualización, como estaba yo diciendo antes cuando estaba hablando un ratito, una actualización de los mitos clásicos que a mí desde pequeña me han apasionado y me han llamado muchísimo la atención. Así que son personajes que pueden ser dioses, pueden ser héroes. En un relato en el que da título al libro, que precisamente es el primero, aparece la figura de Homero relacionada con el Minotauro y con Borges a través de la ceguera y el poder de la Edo, del narrador oral. Así que son todos estos personajes que aparecían en la mitología clásica, que llegaron a ser un día tan importante para todos aquellos, para los habitantes de estas civilizaciones a las que tantísimo le debemos, ¿no? Así que lo que he intentado hacer yo ahora es rendirle una especie de pequeño homenaje, porque creo que lo merecía, toda esta tradición que en ocasiones no reivindicamos lo suficiente, que pretendemos olvidar para mantener una actitud un poco más rompedora con lo que es la tradición, con lo que es el pasado. Yo creo firmemente que el pasado y la tradición es algo precioso que debemos conservar, que debemos preservar, porque es lo que nos permite volver a crear a partir de lo que ya ha sido pensado, observado, creado, ¿no? Entonces lo que nos concede la posibilidad de recrear, de adaptar, de volver a pensar, de darle una vuelta más a lo que ya en su día tuvo 800 vueltas, por supuesto. Entonces, sí, son personajes totalmente actuales, lo del libro, vamos, se pueden leer absolutamente sin ningún tipo de problemas, porque pensaba que hay una identidad y una semejanza entre las personas que somos hoy, ya sean trabajadores, profesores, amigos, cuidadores de hospital, cualquiera de estas personas que podemos encontrarnos por la calle y que son quienes conforman nuestras circunstancias, nuestro día a día. Creo que hay una similitud muy fuerte entre ciertas actitudes, cierto tipo de los que encontramos en los dioses y en los héroes homéricos, especialmente entre todas estas personas que podemos encontrar hoy por la calle en nuestro barrio sin ningún tipo de dificultad, ¿no? Así que esa era la intención,
volver a atraer la atención, a atraer la mirada sobre la relación, sobre el vínculo que creo que todavía existe entre los personajes de hace miles de años y las personas, ya no personajes que podemos encontrarnos hoy. Así que efectivamente lo que he intentado es darle, no sé si una vuelta de tuerca, pero una pequeña adaptación, un pequeño intento de versión, que es lo que intento hacer siempre, a estos mitos, a estos dioses, a estos héroes que tuvieron una importancia divina, ¿no? Realmente en sus días y que hoy creo que pueden alcanzar una nueva especie de épica que comentaba Fernando Iwasaki en el prólogo del libro. Fernando también es una persona increíble a la que yo le agradezco muchísimo. Y como comentaba, estos héroes, estos dioses que fueron esenciales en su día, que alcanzaron el rango de divinidad, ¿no? A los que incluso se idolatraba y pueden alcanzar una nueva épica, ¿no? La épica de la cotidianidad, de nuestro día a día, que al mismo tiempo me parece algo todavía incluso más hermoso de lo que pudo llegar a ser en su día el tener este estatus de divinidad, de dioses, ¿no? Así que lo que he hecho es eso, intentar traerlos a nuestro mundo para comprobar cómo ellos siguen teniendo esta impronta, esta huella tan importante en las personas en las que estamos rodeados en nuestro día a día. Por cierto, que Fernando Iwasaki estuvo sentado ahí en este mismo ciclo de conferencias y participó también de este. María, ¿qué pregunta? Bueno, yo antes de decir nada quiero hacer un breve corte para agradecerle a Diego que una vez más y como siempre que nos encontramos tenga unas palabras para mí en su intervención. De las cosas más bonitas que me ha dado el Tigre Juan seguramente sea el haber retomado el contacto con él después de, porque este taller que mencionaba, yo, bueno, éramos los dos más jóvenes, pero en mi caso esa juventud era más notoria incluso. Tendría unos 13 años o algo así. Por supuesto, pues no tenía forma luego de volver a contactar con él, así que de las cosas más bonitas que me ha dado el Tigre Juan ha sido poder seguir encontrándome con él periódicamente en distintos eventos, y aunque no nos vemos mucho, cuando nos vemos, ponernos al día siempre es una alegría. Así que en primer lugar quería decir eso. Y comentado esto, me parece muy interesante, Irene, cuando decías, bueno, antes y ahora, y realmente se desprendía un poco de todo lo que has estado diciendo, que de alguna manera las historias de la antigüedad siguen existiendo hoy día porque se siguen contando y cada vez que alguien las cuenta pone un poquito de su parte, se van modificando. Las versiones que conocemos hoy desde luego no eran las que se conocían hace varios siglos, que no tendrían nada que ver con las originales. Un poco el juego del teléfono escacharrado aplicado a las historias. Creo que es un poco triste de alguna manera que perdamos, que no tengamos manera de saber cómo eran exactamente en su origen. Pero también pienso que es muy interesante ver cómo evolucionan, poder registrar ese crecimiento y que sigamos aportando siempre un poco a esas historias porque de alguna manera las acercan a nuestro tiempo y hacen que sean pues, más accesibles, más interesantes, más apetecibles para quienes las leen hoy día. Y justo cuando comentabas bueno, que eres profesora y que normalmente las lecturas obligatorias en el instituto pues se atascan, se atragantan. Yo siempre me ha apasionado leer muchísimo y leía compulsivamente lo que me dejaban leer y lo que no me dejaban leer y lo que pillaba. Leía las etiquetas de los botes de champú si no había nada más a mano. Pero cuando en clase me imponían tienes que leerte este libro concreto esta semana con los exámenes, con tal, además un libro de igual hace 60 años que los problemas de los personajes me podrían parecer interesantes, pero igual no sentía una conexión con ellos, no sentía que me representasen. No me veía en ese libro, no me estaba leyendo a mí, no estaba leyendo personajes que sintiera que pudieran ser yo, pues es verdad que lo hacía muy a regañadientes por mucho que me gustase leer. Así que creo que es muy interesante lo de seguir adaptando las historias a nuestros tiempos porque de alguna manera es una manera de permitir que los jóvenes, entre los que me incluyo, porque soy la persona más joven de esta mesa, todo hay que decirlo, se acerquen a la literatura mirándola con otros ojos, porque son las mismas historias, que lo importante es que se acerquen a la literatura, que la entiendan, que la disfruten, y yo creo que eso es muchísimo más relevante, el hecho de que se metan en ese mundo con unas ideas preconcebidas positivas y no negativas y que no piensen que va a ser sufrimiento y que van ahí a leer para pasarlo mal, sino que entiendan que puede ser una forma de crecimiento personal, de entretenimiento, de una pasión. Creo que es mucho más sencillo que esto ocurra si
están leyendo algo que pueden usar como espejo, en lo que pueden verse reflejados. Entonces, más que conservar las historias tal y como eran en su origen, y sí que es muy interesante, por supuesto, me parece esencial, pero creo que también es muy importante que exista esa evolución y bueno, todo cambia, todo está destinado a progresar y yo creo que con la literatura tiene que pasar lo mismo porque tiene que ser un reflejo de la sociedad, de quiénes somos y de quiénes la escriben y de quiénes la van a leer o a escuchar. Sí, es justo lo que decías tú, que uno en general cuando lee, cuando abre un libro, lo compra, lo saca de la biblioteca, lo que sea, lo que estamos intentando al fin y al cabo es encontrarnos a nosotros mismos. Estamos buscando a ver si encontramos ciertos rasgos con los que podamos sentirnos identificados, porque al final eso es lo que nos emociona, lo que nos hace sentir, lo que nos apasiona de la literatura, ¿no? Y fundamentalmente esto en una edad tan complicada e importante como es la adolescencia, que es la edad en la que tengo yo a los niños a los que les doy clase, me parece especialmente relevante, ¿no? Como decías tú, es importante también destacar cómo han ido cambiando todas estas historias y efectivamente hay un cierto componente de tristeza en que no hayamos podido conservar los originales, ¿no? Pero al mismo tiempo me parece que en parte desde que existe esta conciencia de autoría, esta necesidad de marcar el territorio, de decir lo mío es mío, esto lo he hecho yo y esto no lo cambia nadie más, también es un poco triste en parte, ¿no? No hay posibilidad de cambio, no le damos la oportunidad al lector de recrear, de poner de su parte, de tener una participación mucho más activa. Así que me parece que lo que sucede con las narraciones del mundo antiguo, del mundo clásico, incluso de la Edad Media, es que existía esta posibilidad, se concedía a los lectores o a los oyentes, que normalmente eran oyentes al fin y al cabo, la oportunidad de aportar su mirada a lo que habían escuchado o a lo que habían leído, ¿no? Tenemos todos estos romances que hoy nos han ido llegando y que han sido transformados a lo largo de los siglos por la tradición, por distintas generaciones, por personas absolutamente anónimas de las que hoy no tenemos ni idea, no conservamos ni el nombre, y eso me parece también algo mágico, ¿no? Aunque no tengamos esos originales como tenemos en los libros de ahora, tenemos claramente marcado con nombre y apellido lo que ha hecho cada uno, nombre, apellido, fecha editorial, exactamente, ahí no vaya a ser que alguien me lo quite, pero en el mundo antiguo y en el medieval existía esta magia, esta maravilla que es ceder un texto, regalarlo al final al pueblo, a la gente normal, a la gente que uno conocía, a los compañeros, a los trabajadores, a los amigos, y permitirle aportar, permitirle que pusieran algo imaginado por ellos mismos, ¿no? Incluso aunque fuera por una tontería tal como que la rima no acabara de cuadrar o que no se acordaran de un verso concreto, pero cada persona tenía esta posibilidad de recrear, de ser autor en cierta manera, ¿no? Así que me parece algo mágico y es estupendo que hoy nos haya llegado también así a nuestros días, a pesar de que es cierto no tengamos el nombre concreto de la persona primera que llegó a escribir lo que hoy se nos ha ido cediendo poco a poco y se va transformando. Bueno, voy a empezar por algo que se me olvidó antes y es que, Javier, hace 2 años me metiste un poco en el compromiso de recoger el premio de Irene, eso no sé si lo sabías. Y entonces, aunque, bueno, pues siempre en esos casos pues tengo un poco de cierto miedo escénico, encima era un momento en el que tenía que salir a recoger algo que no era mío, pero bueno, fue desde luego un gusto hacerlo. Sin embargo, bueno, te voy a rebotar algo porque pensando ahora en un profesor precisamente de guión, de cine, que nos relacionaba, bueno, no solo las películas, sino las novelas, cada una con un mito, y me parecía súper interesante. Y nos decía una frase que luego me puse a buscar y realmente no encontré, pero era de Carl Jung, que era que no puedes ser feliz si no sabes qué mito estás viviendo. Entonces, va a ser una pregunta igual un poco comprometida, porque yo no sé qué mito estoy viviendo yo, pero sí te preguntaría que si conoces el mito o alguno de los mitos por los que has pasado a lo largo de tu vida, porque igual ese conocimiento anterior te da, bueno, pues ese bagaje. Y luego por enlazar con algo más que vi esta mañana cuando vi una entrevista que te hicieron, y sí vi un rótulo en el que
en el que ponía que tus influencias iban desde Kafka a Sara Mesa, que también la trajisteis aquí, Qué bien. y que es una sevillana de adopción. A mí personalmente me parece de las mejores escritoras contemporáneas, vamos. Y realmente te confieso que leyendo tu relato, el relato ganador, en un momento sí me acordé de Sara Mesa, más igual por la situación que se estaba dibujando, ¿no? Además me gusta de ella que trata temas actuales, pero desde un prisma muy, muy distinto. Me gustan mucho sus relatos. A mí el libro que más me gusta de ella es el de Mala Letra. Cuando vinisteis aquí con ella, lo traje para que me lo firmase y bueno, fue muy entrañable. Entonces, te voy a hacer esa doble pregunta. Primero lo de el mito, que ya por eso te di tiempo para pensarla. Es un poco una venganza que debería ser contra Javier por hacerme salir ahí. Bueno, no venganza. Y luego, pues por tus influencias. Un poco la pregunta típica, pero bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Es también un gusto hablar siempre de Sara Mesa, también es una de mis escritoras favoritas y me parece que también es en parte bastante representativa de esta nueva tendencia, esta nueva generación, si puede llamarse así, de autoras que están fijándose en lo insólito, en temas que nos producen inquietud, ¿no? En el lado más incómodo de la realidad. Como decías, ella trata muy bien y lo hace con una técnica espectacular estos aspectos que nos chocan un poco más, aspectos más oscuros que se han solido tratar de otra manera hasta este momento, así que por supuesto es estupendo hablar de ella también como de tantas personas, tanto autores como autoras que se están dedicando hoy a renovar o a intentar renovar el panorama literario. Sobre si hay algún mito con el que me sienta yo especialmente identificada, la verdad es que no lo sé, porque creo que todos sobre los que he escrito tienen en parte, como es normal en todos los textos de todo autor, un cierto componente de uno mismo, ¿no? Aunque no sean evidentemente componentes biográficos, pero sí hay una parte que creo que es importante de aspectos que uno pueda haber sentido, ciertas emociones concretas, ciertas personas con las que uno se haya ido topando a lo largo de nuestra vida. Sí es verdad que hay mitos, sí, podríamos considerarlo mito, que siempre me ha llamado la atención por encima de los otros y que es sobre todo con el que suelo jugar con mi primo y con el que jugaba con mi hermano de pequeño, que es el de la guerra de Troya. Ese sí siempre me ha resultado algo muy impactante, siempre me ha atraído mucho, me ha llamado mucho la atención por la fuerza que tiene, ¿no? Comentábamos antes toda esta potencia que tiene la oralidad y que es importante que se refleja a la hora de escribir también, ¿no? Creo que es necesario empezar a romper las fronteras que teníamos tan marcadas hasta ahora entre lo oral y lo escrito. Me parece fundamental que empiecen a mezclarse ambos planos y que esta fuerza, esta potencia que tiene y que siempre ha tenido la oralidad vaya poco a poco permeando en los textos escritos. Entonces, si tuviera que elegir un mito concreto, creo que elegiría el de la guerra de Troya. La Ilíada y la Odisea me parecen relatos increíbles y además son de los que más se puede recrear, ¿no? Y algunos de los cuentos a los que yo me siento más apegada, a los que les tengo más cariño, por decirlo de alguna manera, del libro son los que tratan de la guerra de Troya, que además me parece que son 2 o 3, mientras que los demás creo que es 1 de cada uno. Y en este caso es verdad que tengo yo esta fijación más concreta porque es algo que me ha marcado mucho desde pequeña. Además uno lo puede ver en muchísimas adaptaciones, en películas, adaptaciones musicales, adaptaciones pictóricas, puede encontrar prácticamente en todas las artes alguna referencia a la guerra de Troya, ¿no? A sus personajes, esta fuerza que tiene, por ejemplo, el rey Príamo llorando por la muerte de su hijo Héctor, ¿no? La potencia, la singularidad de un personaje así que al mismo tiempo dentro de su localidad llega a hacerse universal, que es lo que me parece también tan importante, lo que me parece mágico de la literatura, ¿no? Que lo universal pueda estar dentro de lo local, y creo que eso es algo que también se reivindica mucho hoy en la escritura de hoy en día. Y ya sobre mis influencias, pues bueno, un poco lo que ha ido leyendo una a lo largo de toda su vida, ¿no? Como cualquier tipo de autor, pero sí es verdad que me gustan especialmente lo que podríamos llamar más los maestros de estilo, ¿no? Esos autores que
se fijan especialmente en los aspectos formales, y creo que eso puede influirme a mí, espero por lo menos que me influya un poquito a la hora de escribir, ¿no? Para mí es esencial el irle dando forma poco a poco al texto, los ambientes, las atmósferas, ¿no? Intentar que un texto vaya tomando cuerpo a partir de detalles que no tienen que ser necesariamente narrativos, ¿no? Entonces podríamos nombrar autores como, por ejemplo, Cortázar, Bolaño, Cristina Fernández Cuba, son maravillosas todas las autoras actuales que podríamos mencionar, María Fernanda Ampuero, Mariana Enrique, Carlos Frontera, que es un escritor sevillano que es bastante desconocido, pero sinceramente me parece un auténtico genio, además tiene un sentido del humor increíble, y él intenta también hacer esta hibridación entre los distintos géneros, y es muy, muy curioso la manera que tiene de escribir. A mí me parece uno de los escritores más brillantes, de más calidad que hay ahora mismo. Me apena mucho que no sea lo suficientemente conocido, así que ahí lo dejo por si a alguien le interesa, porque la verdad es que es un autor muy, muy bueno. Alex Chico, por ejemplo, otro autor también de la editorial Candaya, también se preocupa mucho por estos aspectos formales, así que creo que en general seguro que me deja muchísima gente atrás, como siempre, pero creo que lo que me interesa especialmente son estos escritores que tienen esta preocupación especial por el lenguaje, ¿no? Porque la escritura sea también un hecho artesano, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como si fuera un oficio de orfebrería, y hubiera que ir labrándolo poco a poco hasta encontrar un producto que intente acercarse lo máximo posible a la belleza. Si el público quiere intervenir en cualquier momento, cualquiera que quiera intervenir, hacer alguna pregunta, tanto a Irene como a María como a Diego. Continuamos entonces. Bueno, María. De otra forma, Irene, una cuestión que quería preguntarte. Tú acabas de empezar tu carrera laboral y docente, y yo recuerdo hace unos años que estuvo aquí un profesor catalán, Jordi Llobet, que había escrito el libro de Adiós a las humanidades. Tú ahora empiezas tu carrera docente y al mismo tiempo tú impartes clase de una materia de humanidades. ¿Crees que verdaderamente tenemos un problema en este sentido? ¿Que las humanidades se van perdiendo? Últimamente salía en prensa que si la filosofía se iba a quitar de los planes de estudio, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que todo esto, qué podéis hacer los que empecéis ahora para potenciar el que la gente se interese por las humanidades, por la literatura, por estas materias? Sí, por supuesto. Yo creo que existe actualmente un problema grave, además con todo esto, con el tema de las humanidades, ¿no? Y no solo si estamos hablando de España, que muchas veces solemos incidir especialmente en todos estos defectos educativos que tenemos en este país, pero me parece que es una lacra, ya un problema a nivel mundial, el hecho de que las humanidades se están perdiendo, y no poco a poco, sino a pasos agigantados, ¿no? Me parece tristísimo, y por supuesto como profesora de lenguas pues aún más preocupante. A lo mejor llego a clase y hay escrito en la pizarra de otro grupo o lo que sea, algo en latín o en griego, y le dice uno a los niños, oye, ¿y no os interesa esto? Mismamente el alfabeto griego, ¿no? Que es una cosa ya de por sí que llama la atención. Y dice, no, eso no nos da igual. Y eso me parece algo terrible, ¿no? Porque yo no puedo entenderlo, no puedo entender cómo nos sienten este interés, esta curiosidad por aprender incluso un alfabeto que es distinto. Entonces, por supuesto, es complicadísimo que ellos sientan este impulso de interesarse por ciertas materias humanísticas y desde pequeños no han tenido la suerte de estar a lo mejor en un entorno, en una familia, con unas circunstancias que los hayan ayudado a acercarse a la literatura. Creo que uno tiene que empezar desde ahí, desde pequeñitos, la importancia de los cuentacuentos, ¿no? Que es como hemos empezado desde el principio esta charla, la importancia de acercarse a un niño y contarle una historia que le pueda parecer entretenida, con la que se pueda sentir identificado, y a partir de ahí, poco a poco, luego uno por supuesto pues ya va con cuentos un poco de más nivel, están los libros juveniles, fantasía, ciencia ficción, todo eso me parece algo positivo, ¿no? Que muchas veces se critica en determinados círculos, en determinados ámbitos, pero a mí sinceramente ya a las alturas que estamos, todo lo que sea leer me parece positivo, porque creo sinceramente que es una manera de
nutrir culturalmente, por decirlo de alguna manera, a estas nuevas generaciones, ¿no? Les proporciona la lectura, cualquier tipo de lectura, al fin y al cabo, un catálogo importantísimo de emociones, de personajes que luego ellos pueden llevar a su vida diaria. Es decir, aunque ya estemos buscando la utilidad práctica de la literatura y las humanidades, que no creo que debiera tenerla, pero si la estamos buscando, la tiene. Y era algo que se le estaba comentando el otro día a mis alumnos, ¿no? Porque para ellos todo lo que no sea útil no vale. Pero claro, eso es algo que se está defendiendo desde las instituciones, desde arriba. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que personas que tienen 11, 12, 15 años y que no han tenido este acceso desde pequeños a la literatura, porque no interesa que piensen, porque no interesan que sepan expresarse, que sepan defenderse, que sepan conocerse a sí mismos, controlar sus emociones? Entonces, en este sentido, ¿cómo va a ser posible que ellos lleguen a interesarse por la literatura? Sería prácticamente un milagro, que en algunos casos se da, pero especialmente ya si son de cursos más altos es todavía más complicada. Así que yo, como profesora y como autora, pues lo que intento hacer en clase es hacerles más ameno este acercamiento a los libros, a la lectura. Eso, intento traerles cuentos de autores actuales. Hoy, por ejemplo, hemos leído en primero de bachillerato este cuento magnífico que es La casa de Adela, de Mariana Enríquez, y les ha gustado mucho porque ellos se aburren por cuando estamos dando materias más lingüísticas, más teóricas, y sin embargo aquí yo sí he notado que les estaba gustando, que estaban concentrados, y eso que eran las 8 de la mañana, pero estaban concentrados y estaban disfrutando con la lectura del cuento. Es más, sonó el timbre y quedaban 2 párrafos y, vamos, se pusieron prácticamente como locos, porque les interesaba saber cómo terminaba el cuento. Así que creo que como profesores de lengua, por lo menos como profesores de humanidades, los que tenemos la suerte de serlo, tenemos este cierto compromiso, quizás hasta un deber hasta ético, moral, podríamos hablar, de procurar un acercamiento más directo, más ameno de los textos a los alumnos, ¿no? Que ellos entiendan que eso, aunque haya sido escrito hace 5 siglos, puede conectar con su propia vivencia, con sus sentimientos, ¿no? Al fin y al cabo, la adolescencia es una etapa vital en la que el plano emocional está totalmente desbordado, exaltado. Así que cualquier cosa, cualquier aspecto que les haga a ellos sentirse identificados siempre va a ser positivo. Así que creo que eso es principalmente por lo que podemos empezar, ¿no? Sé que es un camino largo, que va a costar mucho, que no sabemos si es una batalla perdida o ganada, pero bueno, creo que siempre debemos tener la ilusión y la esperanza de por lo menos rescatar a algunos de estos niños que vamos recibiendo en las aulas. Lo que pasa es que teniendo profesoras como tú es posible que se consiga, ¿eh? Ojalá, ojalá. María, ¿quieres preguntar algo? Sí, ya que estamos, has hecho la pregunta sobre la pérdida de las humanidades, y mis padres que están aquí sentados se han reído por lo bajo porque han adivinado con mucho acierto de qué iba a ir mi intervención actual. Yo estudio ciencias en la universidad, hago matemáticas, física y psicología, y cuando le cuento a alguien que escribo y que lo que realmente quiero hacer es escribir, y que esto lo estudio pues porque escribir es muy duro y vivir de ello es más duro todavía, y entonces necesito un plan B porque mi plan A siempre va a ser la escritura, pero siempre salta la pregunta de ¿pero entonces eres de ciencias o de letras? Que a mí es una pregunta que no me gusta nada de nada. Me fastidia muchísimo que tenga que existir una división tan categórica entre ambas cosas, y me fastidia muchísimo sobre todo porque tengo una preferencia clara hacia uno de esos 2 futuros que se me plantean, tengo una preferencia clara hacia la escritura, y sé que sin embargo donde todo el mundo a quien le digo lo que estudio pone el peso es en las ciencias. Bueno, pero no pasa nada porque escribas si te va mal, porque bueno, estás estudiando carreras científicas que además tienen muchas salidas, porque las ciencias hoy en día ya se sabe, y me fastidia porque tú lees una biografía de una personalidad relevante de hace muchos años y te sueles encontrar con cosas como que era matemático y filósofo, o escritor e ingeniero, o físico, y así con todo. De hecho, algunos escritores muy famosos eran de profesión científicos. Me ocurren, por ejemplo, los casos de Isaac Asimov, el autor de la trilogía de ciencia ficción de Fundación, o C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia. Un montón de cosas por ahí que tú vas leyendo y te das cuenta de que son gente que no estaba
encasillada en un sitio y decía, no voy a salir de aquí, de este perímetro que me he dibujado, porque me voy a dedicar íntegramente a las ciencias o a las letras. Y el hecho de que las ciencias estén últimamente como llevándose todo el protagonismo y dejando que las humanidades son lo fácil, bueno, se ve en los institutos que no sé cómo será en el tuyo, pero en el mío tenían el mal gusto de llamar a los alumnos de letras los letrasados, porque decían que los alumnos que tenían malas notas iban allí porque claro, tenían que hacer letras. A mí me parece terrible porque creo que es esencial saber comunicar, es esencial tener unas nociones básicas de lo que es la ciencia, el progreso, la tecnología, todos los aspectos de todo lo que engloba ser científico, y creo que no es posible hacer esa labor si no se supiera comunicar, si no se supiera leer, si no se supiera uno expresar bien. Me parece que ambas cosas son esenciales. Entonces, bueno, esto ha sido el comentario porque es que es un tema que me toca personalmente y que me fastidia mucho y tenía que decirlo, lo siento. Y ahora, con respecto a la pregunta que te quería hacer, antes comentabas que hay una especie de... Bueno, lo has pasado así un poquito por alto, pero es que es un tema que también me interesa mucho, que hay como muchas críticas que surgen últimamente hacia que tal vez la literatura juvenil no sea literatura con mayúsculas, no sea los libros infantiles o los libros juveniles no pueden considerarse como literatura y son simplemente como una especie de etapa previa por la que tienen que pasar los niños para poder convertirse en los lectores del futuro, cuando realmente son los lectores del hoy, leyendo lo que corresponde a su edad. Y entonces simplemente quería preguntarte qué opinas, aunque supongo por lo que has estado contando que se intuye cuál es la respuesta, pero qué opinas un poco de esa opinión, de ese argumento que se oye mucho y que yo lo leo mucho a veces por redes y me entristece un montón, de que no se puede considerar que un chaval de 13 años que lea literatura destinada a un chaval de 13 años sea realmente un lector porque está muy simplificado o son historias que no tienen una gran profundidad o que no está preparado para ser un lector de verdad. Me gusta mucho que hayas hecho además que hayas incidido tanto antes en la horrible distinción esta que hay entre ciencias y letras. A mí efectivamente durante toda mi etapa como estudiante me decían letrosa, letrasada y cosas así, como las que has comentado, exactamente igual cuando me parece que no debería existir esta diferencia, ¿no? Que es cierto que todas las disciplinas pueden compenetrarse entre sí, es más, deben hacerlo, deben relacionarse. En una de las aulas en las que yo doy clase hay una cita muy bonita de Marie Curie en la que dice algo así como que la ciencia es bella, ¿no? Y luego la cita continúa, pero ya el hecho de que empiece así y de que eso esté en un aula donde además los niños son de ciencia, me parece algo importante, ¿no? Estamos mezclando el plano estético con el plano científico, con el plano técnico, es decir, estas fronteras, estos límites que nos empeñamos en establecer, exactamente igual que sucede con los géneros literarios, pues también con las disciplinas en lo que es la vida académica, me parecen absurdas. Evidentemente cada uno va a tirar más hacia un lugar y hacia otro, pero el desmerecer los estudios de una persona o la calidad o el nivel de alguien solo por haber elegido letras, en especial que me parece que es una de las materias, de las asignaturas más importantes que hay en esta vida, ¿no? El saber hablar, el saber escuchar, el saber expresarnos, ¿no? Me parece terrible que exista esta distinción. Al fin y al cabo, si lo pensamos, las artes son lo que nos permite ser libres, las artes son falta de límites, son el poder ser otras personas, desarrollarnos a nosotros mismos, volver a conocernos. Entonces, ¿por qué esta distinción tan absurda, ¿no? Y este desmerecimiento, este desprestigio hacia esas personas que optan por estudiar letras o que, como tú, quieren dedicarse a la escritura a pesar de que estudie ciencias, ¿no? Me parece algo absurdo. Y ya hablando sobre la literatura así juvenil, es cierto, yo he escuchado muchas veces que es algo que nuevamente, como estábamos hablando, se desmerece. Tendemos a pensar que es una etapa previa, pero realmente si nos ponemos a mirar, la gran mayoría de lo que se lee, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, es este tipo de literatura juvenil, fantástica, histórica, romántica, que sinceramente a mí me parece bien. No creo que sea necesario meterse ni enfangarse en aspectos tan absurdos, ¿no? Al final, no importa, todos tenemos nuestros gustos, por supuesto. Yo, por ejemplo, disfrutaba muchísimo de la literatura fantástica, ahora me siento un poco más lejana a ella, pero nadie me dice que yo no pueda algún día volver a acercarme, ¿no? Porque es algo que me ha apasionado y que me ha permitido sentir esta pasión por la lectura, ¿no? Yo intentaba a lo mejor leer un libro más clásico y
no encontraba la motivación. Sin embargo, me parece que esta literatura juvenil, fantástica, histórica, viene muy bien porque resulta muy entretenida, tiene ciertos valores que son importantes, ayuda a conocer ciertos tipos, ciertas actitudes humanas, así que no entiendo yo tampoco por qué existe este desprestigio hacia este tipo de literatura, ¿no? Estamos en un momento en el que creo que no merece la pena en absoluto ponernos a echarnos tierra a nosotros mismos. Creo que es innecesario porque ahora que lee tan poca gente, si encima nos ponemos a decir que tal o cual tipo de lectura no tiene nivel o no alcanza la suficiente calidad, ya ¿qué queremos hacer? Acabar con la lectura y con los lectores totalmente. Así que me parece, como comentabas tú, que es algo positivo, ¿no? Que es algo que algunas personas ciertamente tienen como una etapa a lo largo de su vida, pero que muchísimas otras, es más, la mayoría, tienen como preferencia todo este tipo de lecturas en las que ellos encuentran verdadero placer, ¿no? Así que todo lo que nos proporcione gusto, lo que nos haga sentir felices, lo que nos ayude a descubrirnos a nosotros mismos, me parece algo positivo, y no entiendo por qué en ningún momento debemos cebarnos contra este tipo de literatura, como comentabas tú antes. Bueno, si no hay ninguna pregunta por parte del público, y como tenemos que ir dejándolo, yo creo que Diego, pones el broche final. Pues... espera, hay una pregunta allí. Yo recuerdo que agradecí muchísimo un regalo que me hizo Pedro, que era director de Cervantes, que hicimos algunas cosas aquí. Y una de estas, pues, le dio por regalarme un tomo de poesía de Cavafis. Yo hice latín en el bachillerato, pero no nos enseñaban a los de ciencias nada en griego. Y experimento. Cada vez que cojo ese libro, una edición bilingüe de Cavafis, que por una parte está en castellano y por otra parte está en griego clásico. Y yo encontré un extraño placer en primero entender qué dice allí, luego leerlo en voz alta. ¿Qué sentido tiene? Para mí todo el sentido, no lo puedo explicar, pero sientes que es como que detrás de ese momento en que tú estás hablando en griego sin entenderlo, sino para con la traducción, estás enraizando con lo más interno, lo más potente de toda la literatura, de toda lo que vale la pena en un mundo occidental. Eso no sé si me explico, pero yo lo siento así cuando uso ese libro, ¿no? Sí, yo creo que es un comentario muy interesante, ¿no? También hay veces en las que encontramos placer, encontramos gusto, encontramos felicidad en este leer y no entender o ir descifrando poco a poco, ¿no? Imagino que es lo que sucede, por ejemplo, cuando uno es niño, cuando va descubriendo el lenguaje, todavía no tiene estas nociones lingüísticas totalmente interiorizadas, y le van contando estas historias que poco a poco van entrando en él y van dejando su huella fundamental a lo largo de toda la formación intelectual y emocional de un niño, ¿no? Y me parece precioso que podamos recuperar también ese placer como adultos, cuando efectivamente vemos un texto que a lo mejor está en griego antiguo, está en latín, está en cualquier idioma, ya sea antiguo o contemporáneo, que no conozcamos, y encontramos este gusto en leer palabras que no sabemos descifrar, en leer frases que no terminamos de entender, ¿no? Pero ciertamente es gustoso leer en voz alta incluso, y escuchar cómo suena una lengua desconocida, ¿no? Cómo va entrando en nosotros mismos, como si fuéramos niños, al fin y al cabo, que reciben lo que es la lengua materna, y aunque sea un idioma desconocido para nosotros, es muy bonito, es muy bello ver cómo tiene esta importancia a la hora de marcarnos también en el ámbito personal, ¿no? Me parece precioso que tengamos la oportunidad todavía de leer en distintas lenguas, en estas ediciones bilingües, que además suelen ser muy bonitas, y estar
estéticamente muy bien editada y es genial que tengamos esta posibilidad de leer una lengua de la que a lo mejor no teníamos noción ninguna porque no se nos ha enseñado en el instituto, en la escuela, en la universidad o simplemente porque no es nuestra lengua materna, ¿no? Un caso tan particular como es el del griego clásico y es verdad que da mucha satisfacción, incluso cuando uno está estudiándolo, el ir leyendo, descifrando signos de los que uno en principio no tenía conciencia, ¿no? Ni siquiera sabía que podían existir. Así que yo siento también, como ha comentado, este placer, esta alegría que me da leer en una lengua que ni siquiera conozco, y luego, por supuesto, leer la traducción, a ver si me entero de algo, pero me parece importante también que tengamos la oportunidad de seguir sorprendiéndonos. Creo que al final la sorpresa es una de las bases más importantes de la literatura, como todo en la vida, de seguir sorprendiéndonos gracias a los textos en otras lenguas. Vale. Nada, yo te iba a hablar ahora un poco del plano de la docencia y relacionándolo un poco con cómo trabajar la expresión oral, ¿no? Porque no solo igual desde el área de lengua, sino desde el área de una lengua extranjera, como puede ser inglés, tal vez sea, bueno, pues el apartado que igual... Sobre todo yo creo que eso, que desde el área de inglés, ¿no? Que se trabaja menos en general, ¿no? Como nota general. Pero, por ejemplo, en pues un máster que realicé de educación, pues elegí como tema la enseñanza, en este caso, de una lengua extranjera, pero a partir de obras originales, ¿no? Entonces, a mí me sirvió para descubrir, que no lo conocía hasta entonces, que autores consagrados, autores que no se consideran, antes hablaba María de la literatura juvenil, infantil, ¿no? Autores como James Joyce, pues había escrito un cuento pensando en su sobrino, si mal no recuerdo. Sylvia Plath había escrito literatura pensada también para el público infantil y juvenil. Desde luego Oscar Wilde y C.S. Lewis también, y muchos más. Y disfruté mucho. Y el proyecto que desarrollé era un poco utópico, un poco difícil de llevar a cabo, pero intenté hacerlo con bueno, el aprendizaje de esa segunda lengua a partir de obras originales, en este caso, esas obras que los niños pueden leer y disfrutar, ¿no? Pero eso, quería centrarme en el tema de la expresión oral y, por ejemplo, el otro día en clase un maestro al que le tengo mucho aprecio, Francisco, que está a punto de jubilarse, pues me hablaba de cómo los alumnos de mi tutoría pues habían disfrutado porque entre todos habían ido creando un cuento, ¿no? Desde luego él les da unas ciertas pautas, yo doy a alumnos de primaria, en este caso de tercero de primaria, entonces bueno, son bastante más pequeños. Y entre todos iban creando un cuento y la satisfacción que ellos tenían. Estoy hablando de muchas cosas, ¿no? Pero conectando un poco con lo que hablábamos antes con María del taller, pues yo recuerdo una actividad de Patricia, que era la coordinadora del taller, que nos daba una palabra para definir, una palabra un poco rara que normalmente no conocíamos y nosotros nos teníamos que inventar una definición. Yo lo hago a veces con los alumnos o utilizo alguna técnica de Gianni Rodari, quería saber un poco cómo se puede trabajar o cómo crees tú que se puede trabajar la expresión oral, cómo se puede mejorar, porque yo creo que es un talón de Aquiles a veces, sobre todo años atrás, desde el área de lengua o lengua extranjera, en este caso en la mayoría de las veces inglés o francés. Sí, es cierto que la expresión oral, como decías tú, es uno de los aspectos lingüísticos que tenemos más olvidados, ¿no? Más relegados, más dejados de lado. Si hay más docentes en la sala, supongo que coincidirán con nosotros en que prácticamente la única manera de alcanzar una mejora en este aspecto es bajar la ratio, por supuesto, de las aulas, porque si no es prácticamente imposible centrarse en que cada alumno vaya mejorando esta expresión oral. En el aspecto escrito es cierto que es más sencillo porque tenemos los documentos de trabajo de clase, de los cuadernos, de los exámenes, pero verdaderamente la expresión oral es mucho más complicada de evaluar, especialmente si uno tiene, como tengo yo, por ejemplo, este año 30 y tantos alumnos
por clase, ¿no? Entonces es bastante complejo, es un tema delicado porque además a ellos les cuesta muchísimo. También a mí me costaba, pero porque yo siempre he sido una persona muy introvertida, siempre he sido la más tímida de mi clase, así que hasta que no he acabado la carrera y he empezado yo a ser docente, no he terminado de salir yo del cascarón en el que estaba metida, porque me costaba muchísimo, tenía muchísima dificultad a la hora de hablar en público, pero en el caso de algunos alumnos que tengo, es cierto que hay determinados estudiantes que tienen esta dificultad de la timidez y la introversión, y eso es algo que, bueno, que va con ellos y que poco a poco pues, se puede ir trabajando, se puede ir mejorando, pero es una característica que es cierto que es complicado modificar. Pero la mayoría de alumnos, sin embargo, sienten este rechazo hacia la expresión oral exactamente igual que hacia la expresión escrita de forma automática. Cuando uno le dice, hazme una redacción, hazme un cuento, una descripción de lo que sea, mínimo 10 líneas. ¡10 líneas! Digo, hombre, no te estoy pidiendo una novela tampoco. Pero sienten este rechazo hacia todo lo que les obliga, yo creo que, como comentábamos antes, a pensar, a reflexionar, y especialmente en lo que es el plano de la expresión oral, se sienten aún más incómodos porque notan, creo yo, como que están siendo juzgados, tienen esta especie de impresión, ¿no? En lo que es el aspecto escrito. A lo mejor yo entrego una redacción, la profesora la lee, o yo mismo la leo en voz alta, y ya está. Ellos entienden que ahí hay menos problemas, pero justamente en lo que es la expresión oral tienen mucha dificultad. Así que nada, con 30 y tantos alumnos en clase, yo creo que lo único que podemos ir haciendo es eso, preguntando a lo mejor a partir de la lectura de textos para que ellos tengan una base. Pues, ¿qué opinas tú de este texto? ¿Qué crees que ha pasado aquí? ¿Qué es lo que hemos leído? Si fueras tú el protagonista, ¿qué harías? Y poco a poco, evidentemente instándolos a que usen una expresión formal, porque muchas veces te hablan como si fuera su amigo, y eso es algo que, bueno, que también se va corrigiendo a lo largo de la escolarización, ¿no? Y de las etapas académicas, pero creo que quizá es la manera de que ellos vayan sintiéndose poquito a poco más cómodos consigo mismos, porque al final es un problema de inseguridad, por lo que no solemos hablar en público, ya sea por timidez, introversión, o simplemente porque no estoy seguro de si voy a hacerlo bien, voy a hacerlo mal, porque realmente nadie les ha enseñado. Es cierto que es uno de los aspectos que en el colegio a lo mejor se practica un poquito más, pero en muchos casos lo dejamos pasar, priorizando lo que es el plano escrito, y sobre todo en el instituto, pues ya tendemos siempre a centrarnos en lo que está encima de un papel y en lo que está escrito a boli. Y eso es verdad que es así, y es una pena, ¿no? Porque al final es uno de los aspectos que más pueden influirles y ayudarlos a lo largo de toda su vida, la expresión oral. Yo siempre se lo comento, ya sea expresión oral o expresión escrita, siento que es necesario y que yo tengo que ayudarlos a que ellos aprendan a reflexionar por sí mismos, a tener un pensamiento crítico, a juzgar, a que no los puedan convencer con cualquier tontería que puedan leer en internet, ¿no? Que en principio es algo que hacen mucho. Así que creo que es especialmente importante, como has comentado tú, incidir en la necesidad de conseguir un aprendizaje y una enseñanza mejor en lo que es la expresión oral, ¿no? Que al final es lo que más les va a ayudar durante toda su vida. Bueno, la verdad es que supongo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo que escucharles es reconciliarse con... Se critica mucho a la juventud, pero sois gente que dice hay esperanza en un futuro mejor, ¿eh? Entonces yo quiero agradeceros muchísimo. Ya dije que me sentía enormemente satisfecho de teneros aquí a mi lado y que os auguro pues muchísimo éxito en vuestro trabajo, en vuestra carrera, en lo que hagáis, porque la verdad es que tenéis un mérito enorme. Muchísimas gracias. Irene, tú que has llegado desde más lejos y te vemos menos, pues te seguimos y seguro que vamos a estar muy tú ya sabes que Tribuna va a ser tu casa para siempre. Pues muchísimas gracias. Bueno, ahora, como hacemos siempre en Tribuna, vamos a ir a... No es una cena informal aquí en el Hotel Ramiro I. Toda aquella persona que quiera sumarse pues puede hacerlo, como siempre hacemos en Tribuna. Cada uno paga a escote y nada más. El que quiera es libre de acudir y estar otra vez charlando con él.